Seattle, Washington, 1991. Una música que nació en los márgenes acaba de ocupar el centro. Lo que hasta hace poco era alternativo, ahora suena en la radio, gira en MTV y encabeza festivales. El grunge llega como una reacción al exceso, al artificio y a la saturación del rock de los años anteriores. Camisas gastadas, guitarras distorsionadas, letras sobre angustia, alienación y hastío. Nada de virtuosismo innecesario y nada de espectáculo. Pero en el año 91 ocurre algo decisivo. El sonido alternativo deja de ser alternativo, pasa a ser el sonido principal. Las discográficas que unos años antes apostaban al glamour, al virtuosismo y a la fantasía adolescente, ahora buscan lo opuesto: autenticidad, crudeza e incomodidad. Y Seattle se convierte en el nuevo epicentro cultural. Sin proponérselo, el grunge empieza a definir una nueva norma: cómo debe sonar el rock, cómo debe verse una banda honesta y cómo debe expresarse el malestar generacional. Y ahí, la propia existencia del grunge plantea una paradoja de contradicción enorme. No pertenecer al mainstream se volvió lo mainstream. La música creada para rechazar las reglas empieza lentamente a crearlas. La angustia se vuelve reconocible, la estética replicable y el discurso identificable. Porque cada vez que un movimiento nacido en oposición se vuelve dominante, empieza a gestarse en silencio aquello que eventualmente lo va a reemplazar. Acá es donde sí o sí hay que mencionar discos claves de 1991. Nirvana con Nevermind, Pearl Jam con Ten y Soundgarden con Bad Motor Finger, este último un poco más pesado, más cercano al metal. Las discográficas empiezan a buscar a la próxima banda grunge, entre comillas. Los sellos independientes se convierten en cazadores de talento, las revistas especializadas fijan parámetros y MTV estandariza el sonido y la imagen. Sin que nadie lo decida explícitamente, se empieza a definir una fórmula: guitarras distorsionadas pero simples, producciones crudas, voces desgarradas, letras como introspectivas, existenciales, oscuras, típicas de grunge. Cabe aclarar que si bien nada de esto era falso o actuado, ciertamente dejó de ser espontáneo. Y ahí, creo yo, ocurre algo sutil pero fundamental. El grunge empieza a sonar reconocible, y cuando algo se vuelve reconocible, se vuelve imitable. Ahora el público ya sabe qué esperar, por consiguiente la industria sabe cómo venderlo. Empiezan a surgir bandas que no nacen del mismo contexto social ni emocional, pero adoptan el sonido, la estética y el discurso. No necesariamente por oportunismo, sino porque ese es ahora el lenguaje dominante. El movimiento que había surgido como rechazo a la pose empieza lentamente a generar la suya propia. Camisas de franela, jean roto, actitud desafiante, portadas sobrias. La antiestética se vuelve estética. Ahora bien, ¿cómo se sostiene la música que se define por su rechazo a las reglas cuando ahora es ella la que las establece? ¿Cómo se mantiene la autenticidad cuando existe una expectativa clara de cómo debe sonar lo auténtico? Conceptos que, una vez fijados, pierden parte de su fuerza original. La rebeldía pasa a ser expectativa, y cuando la rebeldía se espera, deja de ser subversiva. Decime una cosa, ¿por qué te vestís así? ¿Qué pasa? ¿Es un acto de rebeldía? Puede ser. ¿Y contra qué te rebelás? ¿Contra el sistema? ¿Contra la matriz? Contra el sistema, digamos. Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo. Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido. 1994 es el año que todo se vuelve irreversible. A comienzos de ese año, Alice in Chains publica Jar of Flies, un EP acústico, oscuro, introspectivo. Canciones como Nutshell y No Excuses muestran otra cara del movimiento, una más silenciosa, más depresiva y, si me preguntan a mí, casi que resignada. Poco después, Soundgarden confirma su lugar en la cima con Supper Unknown, un disco enorme, ambicioso, cargado de símbolos, climas densos, letras crípticas. Es para mí, repito, para mí, el punto más alto del grunge a nivel artístico. El 5 de abril del año 94, Kurt Cobain muere en Seattle. Es la caída simbólica de una generación entera. La figura que representaba el conflicto, la contradicción, la angustia y el rechazo al sistema desaparece. In Utero se transforma de golpe en un disco póstumo. Canciones como All Apologies o Heart Shaped Box adquieren otro peso mucho más significativo. A medida que avanza la década de los 90, el público que había encontrado refugio en el grunge empieza a transformarse. Si bien algunos crecen y otros se acomodan, la mayoría simplemente se acostumbran. La angustia introspectiva, esa sensación de vacío silencioso, empieza a volverse familiar, y lo familiar en algún punto deja de ser catártico. La generación X, marcada por el desencanto, empieza a ceder lugar a una juventud aún más joven, criada en un mundo más mediático, más violento,
más fragmentado. Los problemas ya no se sienten solo como existenciales o abstractos, se vuelven más inmediatos, más físicos, más visibles: violencia cotidiana, bullying, conflictos de identidad, frustración acumulada, tensiones sociales y raciales. En 1994, Korn lanza su primer disco homónimo, un álbum denso, incómodo por momentos, cargado de bajos afinados varios semitonos más graves, guitarras sin brillo y una voz que estalla. En ese sentido, hay una herencia clara al grunge, eso hay que decirlo, pero emocionalmente el enfoque es otro. Deftones publica Adrenaline del año 95, un disco visceral, casi caótico para la época, que mezcla riffs pesados con una sensibilidad alternativa. No suena a metal clásico, pero tampoco grunge, está como en el medio, digamos. Tool, por su parte, profundiza una vía más oscura e intelectual con Undertow y luego Enema. Pesadez, tensión, letras psicológicas. Estas bandas ocupan el espacio del descontento juvenil que el grunge dejó vacante, un canal para una angustia que ya no quiere sonar triste, sino intensa. Este nuevo sonido todavía no tiene una etiqueta clara, todavía no domina las listas, pero ya está tomando forma. Una música que toma algunos elementos del grunge, como la crudeza, el rechazo al virtuosismo, la honestidad emocional, pero los reconfigura. Ahora hay menos ambigüedad, menos distancia irónica, más volumen y más confrontación. En el rock alternativo más accesible, bandas como Foo Fighters, formados por Dave Grohl tras la muerte de Kurt Cobain, canalizan esa herencia en discos como The Color and the Shape del año 97. Guitarras potentes, melodías claras, emoción directa, pero sin el nihilismo existencial absoluto del Seattle original. Incluso bandas que no se consideran grunge llevan en cierta forma su ADN. Salvando las distancias, Radiohead con OK Computer conecta con el mismo malestar generacional de alienación, deshumanización y ansiedad moderna. Es otra forma, otro método de decir lo mismo. Así como el glam metal había preparado el terreno para el grunge, sin proponérselo, el grunge prepara el camino para una música más directa, más pesada y más física, no como una traición, sino como una continuidad, porque los movimientos culturales no se reemplazan, sino que se transforman, y cada generación toma lo que necesita de la anterior para decir lo mismo, pero de otra manera. Algo no está bien. Espero que les haya gustado la idea del video, no olviden ponerle me gusta, suscribirse, darle a la campanita y compartírselo a sus amigos. Si tienen una opinión para aportar en los comentarios, o si vivieron esa época y también quieren compartirlo, los voy a estar leyendo en comentarios. Nos vemos en la próxima.